vamos a continuar la clase pasada. Iniciamos el capítulo 3, que este capítulo 3 pues es bastante interesante, donde lo que estamos haciendo es dándole nociones geométricas a objetos algebraicos, ¿verdad? Concretamente, a las matrices fila, a las matrices columna, el cómo ustedes los escriban no tiene ninguna importancia. Les estamos dando una noción geométrica, lo estamos visualizando, ¿verdad? En vez de solamente escribirlos, los estamos dibujando. Y entonces, una vez que tenemos estas herramientas, ¿verdad? Estos dibujos, hay cosas que podemos preguntarnos acerca de esos dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, la longitud de las flechas, los ángulos entre las flechas, entre los segmentos de recta, ¿verdad? Y hablar de objetos geométricos como triángulos, rectángulos, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y, ¿verdad? A esos objetos preguntarnos por áreas, volúmenes, todo ese tipo de cosas. Esto lo estamos haciendo de nuevo para empezar en espacios pequeños. ¿A qué me refiero? Espacios pequeños. R2 y R3, ¿verdad? Matrices, fila o columna de tamaño 2 o 3, nada más. Sin embargo, estas nociones, estas definiciones que vamos a dar para calcular distancias, para calcular ángulos, para calcular áreas, ¿verdad? Todas estas nociones tienen una definición algebraica además, ¿verdad? Entonces, eso tiene sentido en cualquier tamaño, ¿verdad? No importa que mi elemento sea un elemento de R4, R5, ¿verdad? R7, R10, R11, no importa. Pero en espacios pequeños, como R2 o R3, podemos hacer dibujos que me ayudan a entender bastante mejor qué es lo que pasaría en un espacio dimensional mayor, ¿verdad? R7, por decir algo. Y básicamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, darle una estructura geométrica, una estructura visual, ¿verdad? Un dibujo que acompaña a un concepto meramente algebraico. Entonces, rápidamente recordemos, la vez pasada usé aquella pizarra con cuadrícula y al final no me gustó muchísimo, era la forma en que no me gustó, entonces me arrepentí y voy a volver a esta pizarra, pero me di cuenta de una cosa bastante interesante, que es que si uno deja apretado el lápiz, ¿verdad? Hace una recta, ¿verdad? Entonces, si yo dejo apretado el lápiz y lo estiro, hace una recta, entonces, pues realmente no hace mucha diferencia que no tenga cuadrícula o no. Ok, entonces, la clase anterior, ¿verdad? Introdujimos varios conceptos en lo que llamamos el espacio o el plano real, ¿verdad? Muchos de esos conceptos, de hecho, están inspirados en terminología que le llamé la vez pasada cartográfica, ¿verdad? Como son las coordenadas, por ejemplo, pensando que el plano era una hoja de papel, lo que tengo dibujado es un mapa. Entonces, en el plano real, yo puedo dibujar parejas de elementos, ¿verdad? El conjunto R2 no es otra cosa que parejas de elementos, ¿verdad? Donde cada uno de esos elementos, el A y el B, son números reales. De nuevo, uno lo podría pensar desde el punto de vista, digamos, de matrices, simplemente como matrices fila de tamaño 2 o como matrices columna de tamaño 2. Aquí realmente lo importante es respetar el orden, ¿verdad? Respetar la posición en la que aparecen los números. Porque una matriz fila, ¿verdad? No es lo mismo darle vuelta a las celdas, a las entradas de esa matriz. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Aquí lo importante no es aquí lo importante es respetar el orden, quién va de primero y quién va de segundo. La vez pasada, de hecho, no lo dije, pero bueno, uno hace una convención, ¿verdad? Usted se pone de acuerdo que para dibujar un elemento de R2, la primera dirección, la primera coordenada, el primer elemento de esa pareja, usted siempre lo dibuja en la primera, digamos, en la recta real horizontal, la que uno llama el eje X, usualmente le llama uno el eje, ¿verdad? Que está horizontalmente. Entonces, yo dibujo en esa recta el número A. Entonces, por aquí estaría el número A ubicado en esa recta real. Y las segundas coordenadas, el segundo elemento de esa dirección, lo ubicamos en la segunda copia, en la segunda recta real que dibujamos. Entonces, esa es una convención, ¿verdad? Que vamos a conservar de aquí adelante. Cuando escribimos una pareja de números en orden, pues indicamos la primera en la recta
horizontal y la segunda en la recta vertical. Note que esto es como decir que yo las direcciones siempre las voy a decir primero hacia dónde tengo que caminar, hacia el este, y luego hacia dónde tengo que caminar, hacia el norte, ¿verdad? Eso es una convención que estamos tomando. Yo siempre voy a decir dos números y ustedes entienden que el primero es en cierta dirección y el segundo es en cierta dirección. Eso va a ser muy importante y es muy importante, digamos, para dar direcciones, ¿verdad? Entonces, para representar este número, A, B, la pareja AB, será muy distinto a la pareja B, A, ¿verdad? Entonces, una observación muy importante es esa, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo elementos del plano real, el orden en que escribo los números importa, porque eso va a depender de cómo dibujo yo ese elemento en el plano, ¿verdad? En el mapa. Si yo quiero ir a esta dirección, pues primero tengo que caminar esta cantidad de cuadras, no sé, hacia la derecha, hacia el este, digamos, y luego subir o volar para caminar hacia el norte, así, ¿verdad? Que es muy distinto que caminar esta cantidad de cuadras hacia el este, pero que dijimos que esa posición representaba, y luego caminar hacia el norte. No, no voy a llegar al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hagámoslo con números, ¿verdad? Yo tengo, no sé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esta dirección, donde se ubica la iglesia de su pueblo, ¿verdad? Está de su casa 3 cuadras al este y 5 cuadras al norte. Y es muy distinto que ir al banco, que está 5 cuadras al este y 3 al norte, ¿verdad? Son lugares completamente distintos. Entonces, es muy importante respetar esa convención de que hace básicamente que estas dos parejas sean dos elementos distintos del plano. ¿Ok? Bueno, lo mismo podemos hacer en R3, ¿verdad? Si tenemos un espacio tridimensional, ¿verdad? Tenemos latitud, longitud y, no sé, altura, ¿verdad? Profundidad. Entonces, pues, tres coordenadas me representan una única dirección en el espacio, ¿verdad? Entonces, si pensamos en tres números, tres coordenadas, una me dice cuántas caminar al este, otra cuántas caminar al norte, y luego cuántos pisos subir en ese edificio, y ese punto representa una única dirección, una única localidad en el plano, en el espacio tridimensional, ¿verdad? En un mapa que tiene tres dimensiones, ¿verdad? Ok, entonces uno puede visualizar los elementos de R2 y R3 dibujados como puntos sobre un mapa, sobre una hoja de papel. Y podemos entonces hablar de conceptos geométricos que no solamente involucran la posición, sino, por ejemplo, también involucran la distancia. Entonces, la vez pasada vimos cómo calcular la distancia en línea recta entre su marco, entre nuestro punto de referencia, que llamamos el origen, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos esta recta, decidimos que esas rectas se intersequen en la posición 0, 0. ¿Verdad? Tengo dos rectas reales. Cada una de esas rectas reales tiene su propio número 0. Entonces, lo que estoy haciendo es colocando una encima de otra en el lugar en donde ambas valen 0. Entonces, si yo tengo un elemento de R2, de una pareja de números reales, esto no solamente me determina una dirección, ¿verdad? Un lugar en el mapa, sino que, por ejemplo, me determina una distancia, ¿verdad? Eso me determina una flecha, básicamente, ¿verdad? Que sale del origen y llega al punto de digamos, punto de destino. Entonces, asociado a este elemento de R2, podemos calcular cuál es la distancia, digamos, a este punto. Voy a empezar a llamarlos así, V, ¿verdad? Con una flecha, para recordar que este punto no solamente es la dirección, sino que también está asociado a esta flecha que une el origen con el punto destino, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de la distancia de caminar no sobre las cuadras, ¿verdad? Hacia el este y luego al norte, sino caminar en línea recta directo del origen hacia ese punto. Entonces, la vez pasada definimos lo que llamamos la norma. Esto es un sinónimo básicamente de distancia, de longitud, de tamaño. La norma de este elemento, del elemento cuyas coordenadas es A, B, pues es la longitud, la distancia de una hipotenusa, donde sus catetos, ¿verdad? Este cateto tiene altura B,
ese cateto tiene altura A, pues por el teorema de Pitágoras, vimos que la norma, si la definimos, ¿verdad?, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ok? Esto me da una noción de distancia en el conjunto de direcciones de números, de parejas de números reales. Esto le llamamos la norma de V, ¿verdad? Es el tamaño de V, ¿verdad? El tamaño, la longitud de esa hipotenusa. Ya que en R3, pues realmente también, dado que también podemos dibujarlo, vamos, con perspectiva, tenemos una forma de calcular también distancias. Entonces, en R3, voy a dibujar aquí el espacio R3. Ya me fijo en el chat, creo que hay una pregunta. Dice, también se puede sacar con distancia entre puntos. Bueno, el compañero hace una observación importante, que es que lo podríamos calcular como la distancia entre puntos. ¿Entre cuáles puntos? ¿Qué dice la lapicito? Se me perdió. Y esa hipotenusa es ciertamente la distancia entre este punto y este punto. ¿Cómo se calcula la distancia entre ese punto y ese punto? Bueno, construyendo un triángulo. Si yo no hubiese dibujado el origen, y les digo que calculemos la distancia entre este punto, lo que uno haría es construir un triángulo rectángulo que tenga como hipotenusa la recta o el segmento recta que conecta a esos dos puntos. Entonces, claro, ¿verdad? Yo pude haber calculado esta distancia utilizando la fórmula que uno conoce, digamos, no sé, en el colegio, para la distancia entre dos puntos. Y ahorita vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Es exactamente igual que lo que hicimos en el caso donde uno de esos puntos es el origen. Pero sí, correcto, ¿verdad? La distancia entre dos puntos es la longitud de la hipotenusa del triángulo. ¿Cómo es? La distancia entre dos puntos es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo que determinan esos dos puntos. Ok. Note que determinan dos triángulos rectángulos, porque aquí también hay otro triángulo rectángulo con la misma hipotenusa, pero claramente la fórmula no importa porque esta longitud y esta longitud son la misma, ¿verdad? Entonces sí, no importa cómo usted construya un triángulo rectángulo que tenga como vértices este punto y este punto, pues va a obtener exactamente la misma longitud. Ok, entonces veamos cómo hacemos exactamente lo mismo para calcular la distancia en línea recta para entre el origen del espacio tridimensional y un punto en el espacio. Entonces, digamos que yo tengo, vamos a dibujar un punto en el espacio, no sé. Entonces, un punto en el espacio, primero tengo que caminar cierta longitud, cierta distancia hacia el norte, luego hacia el este, y luego tengo que subir a cierto piso, ¿verdad? Esto me da un punto en el espacio, ahí espero que ustedes logren ver como un dibujo tridimensional, ¿verdad? Entonces, esta flecha que estoy dibujando acá sale del plano, ¿verdad? Está apuntando hacia un lugar como la esquina de un cubo, ¿verdad? Ok, entonces, si yo quiero calcular esta distancia, ¿cómo podemos calcular la distancia de este punto a este punto? Digamos que caminé A metros hacia el este, caminé B metros hacia el norte, o sea que este punto en el plano sería A, B, 0, ¿verdad? No subí ni bajé, todavía estoy en la calle, y luego subí, digamos que esta altura es C. Entonces, este punto en el espacio es A, B, C, y este es lo que llamamos el vector ABC, es el punto en el plano cuyas coordenadas son estos tres números que me indican cómo llegar a este punto en este edificio, ¿verdad? Entonces caminé A metros hacia el este, luego doblé a la derecha y caminé hacia el norte B cuadras, y luego subí al piso C. Y eso me ubica en esta posición aquí en el plano. De nuevo, note que esta línea roja que está aquí, vamos a ver si la puedo hacer más gordita. ¿Cómo la hago más gordita? Ah, no, más bien esto lo hace más bajito. Ah, no, aquí está, ¿verdad? Esta distancia, esta distancia que está aquí, que sale del plano, es también la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿De cuál triángulo rectángulo? Que tiene como cateto, vamos a hacerlo en otro color, que tiene como cateto esta
que yo conozco, esta altura la conozco, esta altura es C, y el cateto de la base, ¿verdad? Este ángulo recto aquí, que sería esta distancia, pero nota que esta distancia en azul es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está acostado en el piso. Entonces, calculemos cuáles son esas hipotenusas. Esa hipotenusa que está aquí en azul, ¿qué distancia tiene? ¿Cuál es la longitud de esa hipotenusa que está acostada en el plano horizontal, digamos, en la calle? Y los catetos son B y A. Entonces, esta hipotenusa tiene longitud raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Este cateto, o esta altura vertical, tiene longitud C. Entonces, la distancia roja sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuya base tiene esta longitud y altura esta longitud. O sea, que la distancia desde el origen hasta el punto cuyas coordenadas finales son ABC, o sea, que es lo que uno debería denotar como la norma de este elemento, ¿quién sería? Sería la raíz cuadrada de la base al cuadrado, o sea que me va a quedar la raíz cuadrada al cuadrado, me va a quedar al cuadrado más b al cuadrado más la altura al cuadrado. Y noten que esto me dice que la distancia del origen, del punto 0,0 al punto cuyas coordenadas son ABC, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Bueno, es exactamente la misma fórmula, solo que ahora no con 2 coordenadas, sino con 3, ¿verdad? Para el caso de 2 coordenadas, la distancia del origen al punto en el plano cuyas coordenadas eran A y B, es la raíz cuadrada de el cuadrado, de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Entonces, note que para el caso tridimensional, la fórmula que me define mediante un análisis geométrico, básicamente mediante el teorema de Pitágoras, es exactamente la misma fórmula, solo que ahora tengo 3 coordenadas. Esto es muy importante en el sentido de que yo para 2 dimensiones lo entendí perfectamente haciendo un dibujo. Para 3 hice un dibujo un poquito más feo, porque tuve que rayar mucho la hoja de papel, pero la fórmula es la misma. Entonces, en general, si no tuviese, no sé por qué estoy diciendo con esto como que es una... En general, si trabajamos sobre el conjunto de n tuplas, y trabajamos en lo que uno denota como Rn, ese conjunto de n tuplas, a pesar de no ser capaces de hacer un dibujo y observar, digamos, visualmente cómo calcular una distancia, pues es una noción que la podemos extender a partir de los casos que sí entendemos, ¿verdad? Entonces, si trabajamos en Rn, podemos definir la distancia o la norma de un elemento usando la misma idea, usando, digamos, la versión de Pitágoras n-dimensional, que básicamente es agarrar la versión de Pitágoras 2-dimensional, que sí conocemos, toda nuestra vida la hemos usado, y extenderla simplemente añadiéndole más coordenadas, ¿verdad? Entonces, si el vector v tiene como coordenadas, tengo que dar una lista de n números, entonces voy a llamarlos, el primero lo voy a llamar a 1, el segundo lo voy a llamar a 2, ¿verdad? Al último, pues le voy a llamar a sub n. Entonces, esta es una lista de n números, esto es un elemento de un espacio n-dimensional. Y no, en la vida real, pues esto ocurre, solo que no en contextos, digamos, de longitud y latitud, ¿verdad? Usted puede tener de un experimento que arroje o que tenga características, no sé, de temperatura, presión, densidad, no sé, ¿verdad? Muchas cosas, muchas coordenadas que le dan el estado de, no sé, de un experimento, de una partícula
está sujeta a ciertas, no sé, al experimento que usted está haciendo. Entonces, tener la noción de una distancia, pues puede ayudar a entender mejor ese experimento. ¿Cómo es que vamos a definir la distancia o la norma de una n tupla? Bueno, exactamente igual que lo hicimos en 2 dimensiones, donde entendemos perfectamente qué es lo que está pasando, igual que en 3 dimensiones, donde lo que hicimos fue aplicar el teorema de Pitágoras 2 veces, solo que ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras más veces. Entonces, ¿cómo se define la distancia o la norma de un elemento, de una n tupla? Sí, exactamente igual. Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. ¿Está bien? Dice Josué que si podemos dibujar 4 dimensiones representarlas gráficamente. No, ¿verdad? Gráficamente, no, ya hacerlo en 3 dimensiones, ya dibujar 3 dimensiones en una hoja de papel, ya eso fue un logro de nuestra capacidad de visualizar un objeto tridimensional en una hoja de papel, ¿verdad? Como las pasadas les comenté, ¿verdad? Cuando usted hace este dibujo, ¿verdad? Que no, bueno, cuando uno estaba pequeño lo hacía todo el tiempo en toda la hora. Cuando usted hace este dibujo, yo nunca me salí de la hoja de papel, pero ustedes pueden observar, bueno, eso espero, ¿verdad? Ustedes, en este dibujo, ustedes ven un cubo. Bueno, esa es la idea. Es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces, a pesar de que este dibujo está en una hoja de papel y por lo tanto está en 2 dimensiones, usted puede suponer, usted puede interpretar que unas líneas están detrás de otras. Eso le da una noción de perspectiva. Entonces, un objeto que está en una hoja de papel, pues usted lo ve como si fuese un objeto tridimensional. Pero eso es casi que un logro de nuestra interpretación, ¿verdad? De forma en que nuestro cerebro interpreta las 3 dimensiones. Yo no puedo dibujar, ya no podría hacer lo mismo para 4. O sea, bueno, sí, así de tajante voy a hacer. No se puede dibujar 4 dimensiones en una hoja de papel. No se puede, ¿verdad? Hay formas en que usted puede darle como interpretaciones, pero ya no desde el punto de vista físico, ¿verdad? Como profundidad. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes piensan en R4, ¿verdad? En R4, ustedes podrían pensar en 3 posiciones que me dice la dirección, ¿verdad? Latitud, longitud y altura. Y una 4ª posición que digamos que sea temperatura. Perfecto. Claro, pensemos que ahora estos 4 números les dice, camine a este lugar. En ese edificio, en ese lugar, ponga el aire acondicionado a 15 grados. Entonces, usted ahora podría como pintar ese punto azul, porque 15 grados es frío. Y después otra dirección, ¿verdad? Cuya temperatura sea 45, usted lo dibuja anaranjado. Y otro lugar que tenga temperatura 100, usted lo dibuja rojo. Entonces, ya que yo estoy dibujando en 3 dimensiones, solo que ahora interpreto, por ejemplo, la temperatura como un color. Entonces, si hay formas de visualizar si hay formas de visualizar ese tipo de cosas en dimensiones mayores, pero ya no estoy hablando de una interpretación, de una interpretación geométrica. Ya el color, pues no me dice nada geométricamente, no me dice nada el color. Entonces, desde el punto de vista geométrico, para hacer un dibujo, pues estamos restringidos a lo que nuestro cerebro puede ver, que son 3 dimensiones. Entonces, gráficamente, geométricamente, ya no tiene, yo no puedo dibujar 4 dimensiones. Y de nuevo, eso no quiere decir que yo no las pueda interpretar de alguna otra forma y que en la vida real ocurran fenómenos, ¿verdad? Atmosféricos, por ejemplo, por decir algo, en donde es importante en cierta posición no solamente saber dónde es que estoy parado, sino cuál es la presión atmosférica, cuál es la temperatura, cuál es la densidad de CO2. Entonces, puedo tener una lista de 5 números, de 6 números, de 7 números que representen algo físico, algo de la vida real. Pero para dibujarlo, pues ya sí estoy en otro, ya dibujarlo sí es otra cosa, ¿verdad? Pero visualmente, ¿verdad? No puedo dibujar un triángulo en 4 dimensiones, eso ya no puedo hacer. Bueno, espero haber contestado su pregunta. Entonces, aquí, tal vez lo que sí quería, hacer es que este tema, esta idea de generalizar las fórmulas
va a ser recurrente. Yo sé cómo dibujar un triángulo en R2. Sé cómo dibujar un triángulo en R3. En particular, puedo hablar de la longitud de los catetos de un triángulo en R3, los ángulos entre los catetos en R3, etc. Para mayor dimensión, ya el dibujo no lo puedo hacer, pero podría decir, bueno, supongamos que el dibujo no lo ocupo. Entonces, utilicemos, por ejemplo, la fórmula que me define la distancia, simplemente añadiéndole más coordenadas. Entonces, por ejemplo, en R2, la distancia se define, no, note que esta definición no fue un capricho, ¿verdad? Fue aplicando el teorema de Pitágoras. Esta definición tampoco fue un capricho. Yo la obtuve aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, si uno tiene una noción de que el espacio cuatrodimensional, pues debería respetar el teorema de Pitágoras, y una forma razonable de definir la distancia de una dirección, de un punto en el espacio cuatrodimensional, sería aplicarle la misma fórmula, ¿verdad? ¿Por qué en R4 no serviría, si en R3, si en R2 sí sirvió? Entonces, esto va a ser muy importante porque vamos a ver que las definiciones de las fórmulas o de la forma en que medimos ángulos, la forma en que medimos distancias, la forma en que calculamos volúmenes, todo ese tipo de cosas, van a estar inspiradas en fórmulas correctas en el plano o en el espacio. Pero simplemente las vamos a extender a mayor dimensión aplicando pues los mismos principios. Solo que ya no está acompañada de un dibujo. ¿Ven? Ok, entonces, en general, ¿verdad? En general, lo que quería decir es que para medir distancias en cualquier dimensión, en Rn, pues aplicamos exactamente la misma fórmula. Como vimos la vez pasada, pues es usual pues, simplificar esto y en vez de escribir la raíz cuadrada, pues elevo al cuadrado y defino la norma, la distancia, como el número cuyo cuadrado y satisface esta ecuación, ¿verdad? Y las propiedades, las propiedades que le damos a la distancia en R2 y R3, pues se cumplen también en Rn mediante esta misma definición. Por ejemplo, algo que mencionamos en la clase anterior, ¿verdad? La distancia, bueno, aquí no hace falta que lo ponga al cuadrado, la distancia del origen a un punto en el plano o en el 3 es 0, si solamente sí, ¿verdad? Si solamente sí, pues la suma de los cuadrados da 0. Y la única forma que suma de cuadrados dé 0 es que ambos elementos o tres elementos sean 0. Es decir, que o sea, es elemento 0, 0 o 0, 0, 0. Es el origen. Es decir, que la única forma de que un elemento tenga distancia 0 es que sea el elemento 0. ¿Verdad? Entonces, esta propiedad es clara visualmente en R2 y en R3, mediante esta definición, sigue siendo válida. ¿Verdad? Es decir, pues tiene sentido definirlo como la distancia, pues estoy midiendo algo. Y esa medida da 0 si no me moví, ¿verdad? Si no estoy yendo a ninguna parte. Entonces, por ejemplo, bueno, no muchas, todas las propiedades de la distancia que se cumplen en R2 y en R3, que son consecuencia del teorema de Pitágoras, pues van a ser válidas si definimos la norma, la distancia, en términos de la misma idea, de la misma fórmula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este teorema, esta fórmula, es verdadera en cualquier dimensión, a pesar de que yo no sea capaz de visualizar un elemento de R5. A pesar de que yo no soy capaz de visualizar un elemento de R5, yo puedo decir, bueno, la distancia de ese elemento es 0, la norma, la magnitud de ese elemento es 0, y mediante esta definición, si solamente si el elemento es el origen de R5, ¿verdad? Y así en otras dimensiones. Y eso va a ser muy importante porque, de nuevo, solamente puedo hacer dibujos en R2 y en R3, pero las fórmulas, ¿verdad? Esta fórmula tiene sentido en cualquier dimensión. Y por lo tanto recupero esas propiedades geométricas que estoy tratando de capturar mediante el uso de estos conceptos. ¿Está bien? La clase pasada vimos otra noción geométrica, de nuevo la hicimos en el plano, y una de sus ventajas es que la definición que vamos a dar tiene sentido en cualquier dimensión. Entonces, hablamos sobre ángulos. Entonces, empezamos con lo que llamamos el ángulo de elevación. El ángulo de elevación
es, ¿verdad? Pensamos en esto como un mapa, donde tenemos nuestros puntos cardinales, y el ángulo de elevación asociado a un elemento del plano, un elemento de R2, es el ángulo que forma ese segmento de recta que une el origen con el punto destino y el eje horizontal, ¿verdad? El eje X. ¿Verdad? Entonces lo que vimos es que el ángulo de elevación, por definición de lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Aquí no estoy ni probando un teorema, ni nada por el estilo, estoy simplemente dando cómo es que se definen estas fórmulas trigonométricas. Entonces, asociado a un punto en el espacio, siempre tenemos un triángulo rectángulo con estas magnitudes. Entonces, por ejemplo, no voy a escribirlas todas porque en la práctica usualmente solo usamos el coseno. El coseno de ese ángulo es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Adyacente sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la distancia de este vector, ¿verdad? Vamos a llamarlo v, ¿verdad? Entonces, esto sería la distancia de la hipotenusa, es la norma, la longitud de ese vector. Entonces, utilizando básicamente la definición de la función coseno, la conocemos durante toda nuestra vida, tenemos una forma de medir ángulos. Esto es en R2, ¿verdad? Esto es en R2. Entonces tenemos una forma de medir ángulos de elevación. Y vimos que la misma idea, pero están utilizando un poquito, no mucho, ¿verdad? De propiedades trigonométricas, ¿verdad? En particular, la fórmula del coseno de una resta, podíamos medir ángulos entre vectores, ¿verdad? Entonces yo tengo un vector v que tiene como coordenadas a, b, el cual define un segmento de recta con punto inicial, el origen y punto final, esa dirección, esa pareja de números reales, y otra pareja, digamos, llamémosla esta, U, que tiene como coordenadas la pareja CD. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores, ¿verdad? Que de nuevo lo estoy interpretando desde un punto de vista gráfico, ¿verdad? Yo dibujé esa recta, dibujé esta otra recta y tracé un símbolo que básicamente lo estoy pensando como ese ángulo. Entonces, esta noción yo la puedo calcular utilizando las coordenadas de los elementos en cuestión, ¿verdad? Los puntos finales de estos catetos. Y bueno, no sé si alguien me quiere recordar la fórmula que vimos para el coseno del ángulo. Si yo conozco el coseno, básicamente conozco el ángulo, ¿verdad? Porque entonces le aplico la función inversa del coseno, el arco coseno, y entonces calculo el ángulo. Entonces es suficiente con conocer cuál es el coseno o el seno, la tangente, cualquiera, ¿verdad? Del ángulo, para yo saber quién es el ángulo. Entonces, alguien podría decir cómo construimos, ¿verdad? ¿Cómo dijimos el ángulo tiene que cumplir esta propiedad, ¿verdad? Esta igualdad? ¿Alguien recuerda la fórmula? Zeta es igual a arco coseno No, de... pero Ah, decime el coseno, porque es la forma en que lo vamos a... Si yo conozco el coseno, conozco el Co- ángulo. Yo conozco el coseno, conozco el ángulo. Si conozco el ángulo, conozco el coseno. Entonces, decímelo en términos del coseno, que es la forma más sencilla de escribirlo. Coseno de cita es A por C. Perdón, Ay, perdón. Por A por C más B por D. primero por primero, más segundo por segundo, Entre la norma de, bueno, de los vectores, que ahí sería U y V. no entre los vectores, ¿verdad? Entre la longitud de la hipotenusa, es decir, la distancia, la norma. La norma, sí. La norma de V multiplicado por la norma de U, ¿ok? Y lo que nos dimos cuenta es que este número, este numerador que aparece aquí, de hecho, corresponde, así como lo leí, es como nos dimos cuenta, ¿verdad? Es primero con primero más segundo con segundo. Eso es un producto matricial. Esto es V multiplicado por U. Donde aquí nos quitamos un poco la restricción, un poco artificial, de que la longitud de las filas tiene que ser igual a la altura de las columnas. Esa restricción la impusimos a la hora de tratar de definir una multiplicación entre matrices arbitrarias. Pero aquí las matrices son muy concretas, no son de tamaño n por n y p por q, ¿verdad? Son matrices siempre de la misma longitud. Entonces, tiene sentido hacer esa emparejamiento, ¿verdad?
primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, ¿verdad? Séptimo con séptimo. Y luego tomar el total, ¿verdad? Hacer la suma. Entonces, aquí no voy a ser muy necio en poner, ¿verdad? En decir que este producto no está definido, o ese tipo de cosas, porque esa restricción tenía sentido cuando yo quería multiplicar matrices que a priori tienen tamaños variables, ¿verdad? Entonces, aquí todos los elementos, no importa si son filas o columnas. Entonces, este producto que estoy escribiendo acá, me refiero al producto matricial de el elemento, digamos, de esta fila con esta columna, ¿verdad? Primero con primero, segundo con segundo. Entonces, de nuevo, aquí en este contexto, no importa mucho, al menos a estas alturas, si los objetos los pienso como filas o si los pienso como columnas. En particular, puedo multiplicar dos filas. Simplemente, dos filas del mismo tamaño, es lo importante, que tengan el mismo tamaño. Y aquí las dos tienen longitud 2, entonces no importa si una la escribo parada y otra acostada, no importa. Okay. Entonces, la fórmula que vimos, demostramos, utilizando un poquito de trigonometría, es que el ángulo que determinan estos dos segmentos de recta, en particular estos dos vectores, pues se puede calcular mediante el producto matricial de U por V entre el producto de números reales. Estos son números reales, ¿verdad? Esto es una distancia, es un número real. ¿Ok? De nuevo, esta fórmula es para R2. Esta fórmula nosotros la demostramos que me permite calcular una noción geométrica como es el ángulo en términos de un producto, un producto completamente algebraico. Ahora aquí estoy multiplicando matrices, aquí estoy calculando distancias, esos son números. Yo entonces los puedo hacer en R2 aplicando esta fórmula, digamos que algebraica, en términos de las coordenadas de los vectores, de las direcciones que determinan esos puntos. Ahora, si yo quisiera definir ángulos en R3, ¿cómo lo haríamos? Si yo quisiera definir el ángulo de un triángulo, pero ahora ese triángulo, esos catetos, esas líneas rectas que estoy dibujando, no viven en R2, sino que viven en R3, ¿verdad? Ya tienen tres coordenadas, alto, largo y profundidad. Bueno, sin embargo, si ustedes intentan hacer un dibujo, aquí no sé si lo voy a lograr, voy a ver cómo me va. Digamos que yo quiero hacer un dibujo, no sé. Ay, me quedé torcido. Quiero hacer un dibujo tridimensional de dos, vamos a hacer uno por acá. Voy a hacer las rectas y después veo cómo las etiqueto. A ver si me quedan bien. Entonces, imagínense que esta recta sale del plano. Entonces, estas son las coordenadas de un A, B, C. Y por aquí tengo otra recta que sale del plano. Yo tengo un D, E, F. Y a mí me interesa conocer cuál es este ángulo entre estos dos lugares, estas dos direcciones, ¿verdad? Entre los catetos o los segmentos de recta que definen estos dos vectores. Este llamémosle V, este llamémosle U, igual que antes. Entonces, si yo quisiera calcular el ángulo entre esos dos vectores, pensemos que esto, ¿verdad? Esto es como una esquina de oso, ¿verdad? Que se meten en la esquina del cuarto. Entonces, esto es un objeto que vive en R3, pero esto es como que el dibujo en sí está dibujado en una hoja de papel, ¿verdad? Aquí no sé si logro que capten lo que estoy intentando hacer, ¿verdad? A pesar de que esas rectas, cuyos puntos finales viven en R3, en sí, el dibujo, esos dos segmentos, pues viven en una hoja de papel, solo que esa hoja de papel no está acostada, ¿verdad? En este dibujo anterior, la hoja de papel estaba esta hoja de papel está sobre la mesa, o sea, está acostada sobre la superficie de dibujo, ¿verdad? Sobre la mesa. Y ahora esta hoja de papel la coloqué torcida en el espacio. ¿Está bien? ¿Me explico más o menos lo que quiero decir? Es decir, que medir este ángulo
medir este ángulo sería lo mismo que yo agarre esa hoja de papel y la ponga acostada otra vez sobre la mesa. El ángulo no va a cambiar, ¿verdad? Que yo en la mano me dibuje dos rectas, y esas rectas luego las ponga acostadas sobre la mesa, el ángulo no va a cambiar. Es decir, que el ángulo es una noción dos-dimensional. ¿Me explico? A pesar de que usted agarró la hoja y se la llevó en la esquina y la torció, el dibujo sigue estando en la hoja de papel. Entonces, para medir ese ángulo y agarrar esa hoja de papel, acuéstela de nuevo sobre la mesa de trabajo, sobre su escritorio, y mida el ángulo como lo hubiera medido si al principio ya estaba la hoja acostada. Eso suena completamente razonable, ¿verdad? La hoja de papel, no importa si usted la levanta de la mesa, el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces, al ser una noción dos-dimensional, tendría sentido aplicarle la misma idea que usamos en el caso de dos dimensiones. Y ahora, note que esta fórmula que está aquí, en ninguna parte dice que U y V tienen que ser elementos de R2, ¿verdad? Si U y V son elementos de R3, yo podría decir, bueno, ¿cómo hago para medir este ángulo? Y básicamente aplique la misma receta que usted sabe que sirve en dos dimensiones a este caso. De hecho, el ángulo es una noción dos-dimensional. Entonces, en general, y esto es clave, porque esto lo vamos a hacer para todo, no solamente para ángulos, ¿verdad? Vamos a extender todas nuestras fórmulas, cuando tengan sentido, ¿verdad? A cualquier dimensión, ¿verdad? Entonces, en general, el ángulo, vamos a escribir el símbolo universal por ángulo, el ángulo entre U y V, de aquí, ¿verdad? Aquí cuando escribo esto me refiero, pues, a los segmentos de recta que definen esas dos direcciones. Aquí digamos, se define, pero vea que no es como que no es una definición caprichosa, no es que a mí se me ocurrió que así es como que se calculan los ángulos, sino que se calcula mediante esta fórmula, solo que ahora esta fórmula la interpreto en R3. Se define como el ángulo, el número real que cumpla con esa fórmula. V, producto matricial por U, entre la norma de cada uno de esos catetos. Recuerden que la razón de que aparezca la norma es porque estoy calculando la longitud de estas hipotenusas, ¿verdad? Es como si yo hubiera hecho el dibujo, ¿verdad? Así, aquí, ¿verdad? Entonces aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo el ángulo de elevación para el primero, tengo el ángulo de elevación para el segundo, hago la resta, aplico, y lo hago todo en esta hoja de papel, que está salida del piso, ¿verdad? Y note que esto pues es una definición que tiene sentido, porque yo puedo realizar el producto matricial entre dos vectores de la misma longitud. Y aquí me quedaría algo así como primero por primero más segundo por segundo más tercero por tercero. Ese producto matricial tiene sentido en R3, en R4, en R5, dividido entre las hipotenusas que definen esas dos direcciones. Aquí me queda la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de D cuadrado más E cuadrado más F cuadrado. Entonces, esta fórmula que yo sé, y por eso que así me inspiré en ella, ¿verdad? Está basada en el cálculo, que sí lo hicimos con todo el rigor y toda naturaleza, en R2. Bueno, en general, dos vectores de R3 definen otra hoja de papel, solo que ahora esa hoja de papel no está acostada en el piso. Entonces, para calcular este ángulo, pues aplico todos los cálculos que hicimos antes dentro de esa hoja de papel. O bien, si quieren agarrar una hoja de papel y la cuestan, ¿verdad? Para no escribir en el aire. El punto es que la fórmula que define el ángulo, pues tiene sentido también en el 3. Bueno, y en el 4 también. Si yo ahora este V ya no es un elemento de R3, sino ahora 1, 2, 3, 4, y U es otra coordenadas en el espacio 4 dimensional, ¿verdad? 5, 6, 7, 8,
pues no puedo hacer un dibujo de los segmentos de recta cuyos puntos finales sean U y V. Ya no lo puedo hacer, ya lo discutimos. Pero todos estos conceptos tienen sentido en este espacio tridimensional, ¿verdad? La longitud tiene sentido, ¿verdad? Sería una raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de estos 4 números, lo mismo para U, eso sería como una hipotenusa cuatridimensional, la longitud, sobre, bueno, en el numerador, un producto matricial de primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, y sumo. Entonces, todas estas ideas, a pesar de que solamente las puedo plasmar en un dibujo en R2, y con un poquito de dificultad y habilidad artística en R3, pues tienen sentido en el 4, en el 5, en el 6. Entonces, en general, el ángulo entre dos elementos de Rn, aquí el n puede ser cualquier cosa, se define, calcula, como el número cuyo coseno satisfaga esta identidad. Esto me da una fórmula para calcular ángulos en cualquier dimensión. Es la misma que en R2, pero bueno, el ángulo es una noción dos-dimensional. Si usted tiene dos flechas, esas dos flechas, a pesar de que no estén acostadas, están metidas en una hoja de papel. Bueno, en esa hoja de papel usted hace el cálculo. El cálculo coincide con el cálculo si esa hoja la cuesta. ¿Está bien? Usando esta construcción o esta definición de lo que debería ser la idea de ángulos en dimensiones mayores, entonces podemos generalizar también a cualquier dimensión la noción de perpendicularidad. Perpendicularidad, un sinónimo para perpendicular es ortogonalidad. Entonces, en muchos textos o muchas otras personas dicen perpendicular y algunos dicen ortogonal, pues son sinónimos, ¿verdad? Perpendicular y ortogonalidad son dos cosas, son la misma cosa. Entonces, ¿qué significa ser perpendicular? ¿Verdad? De nuevo, esto es una noción que en R2 la conocemos pues muy bien, ¿verdad? En R2 decimos que este elemento cuyas coordenadas son A, B, ese define un segmento de recta, un vector, una flecha, en esa dirección, decimos que es perpendicular o que es ortogonal a otro. Decimos que es ortogonal a otro, a este otro que está acá. A ver si queda un dibujo por ahí, ¿verdad? Decimos que es ortogonal a este otro C, D, si el ángulo entre ellos es pi medios, ¿verdad? Es 90 grados. Entonces, el concepto de ortogonalidad, de perpendicularidad, al menos en R2, es muy usual, ¿verdad? Creo que lo conocemos, es que el ángulo sea 90 grados. Entonces, este vector, llamémosle V, y a este otro, llamémosle U, son ortogonales, son perpendiculares, ese es el símbolo que se usa usualmente para denotar perpendicularidad, ¿verdad? Es como hacerle un zoom a esta esquina, ¿verdad? Son perpendiculares si el ángulo es 90 grados, ¿verdad? Pi medios en radianes, ¿verdad? Ahora, el coseno de 90 grados es 0. Es una propiedad de la función coseno. Coseno de pi medios es 0. Entonces, ¿qué pasa si ustedes sustituyen zeta igual a pi medios en la fórmula que estamos diciendo me define el ángulo entre dos vectores? Y me quedaría que 0 tiene que ser igual a esta fracción, ¿verdad? V, producto matricial con U, sobre las hipotenusas, ¿verdad? La longitud de las hipotenusas. Ahora, una fracción es 0 si solamente si el numerador es 0. O sea, si solamente si el producto matricial de esos dos vectores es 0.
Entonces, esta observación, ¿verdad? El hecho de que yo pueda definir mediante esta fórmula el ángulo entre dos vectores para cualquier dimensión, me da una noción algebraica de cómo definir ortogonalidad en cualquier dimensión. Entonces, dos vectores en general, ¿verdad? Dos elementos de Rn, decimos que son ortogonales si su producto matricial da 0. ¿Sí? Entonces, vea que utilizando, de nuevo, las ideas de R2 y un poquitito la visualización de R3, podemos dotar a Rn, al conjunto de todas las n tuplas, con ideas geométricas, ¿verdad? Distancia, ortogonalidad, ángulos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas las podemos trasladar, y digo yo que es absorbido, ¿verdad? Todas esas propiedades son absorbidas dentro de la notación, ¿verdad? Usted aquí no ocupa saber si los elementos son de R2, o si son de R3, o si son de R7. Esa fórmula tiene sentido en cualquier dimensión. Y por lo tanto, si esa fórmula tiene sentido en cualquier dimensión, podemos definir el ángulo entre elementos de R7, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Tal vez antes de continuar, me gustaría hacer algunos comentarios acerca de esta idea de ortogonalidad. Esta idea de ortogonalidad va a ser tal vez una de las más importantes, ¿verdad? Entre todos los ángulos, 90 grados, ¿verdad? Pi medios es como especial en muchos aspectos, ¿verdad? El teorema de Pitágoras aplica únicamente para ángulos de 90 grados, por ejemplo. Esta idea de que el R2 es un mapa, pues también tiene digamos, da un papel protagónico al ángulo de 90, ¿verdad? Cuando usted lo dibuja en una cuadrícula, ¿verdad? Para presentar los puntos como puntos en una cuadrícula y pensando en esto como un mapa, pues las ciudades usualmente, no siempre, ¿verdad? Pero usualmente están construidas sobre una cuadrícula, ¿verdad? Los edificios están en cuadras, no están en nada, digamos, como oblicuo. Sí existen, ¿verdad? Pero no es la norma. Entonces, el ángulo de 90 es especial en muchos sentidos en la geometría. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos sobre espacios vectoriales, que este concepto de ortogonalidad, ¿verdad? Que está basado o inspirado en conceptos geométricos, pues tiene mucha importancia en lugares donde los dibujos ni siquiera tendrían sentido. Y no tendrán sentido ni en pequeña dimensión, ¿verdad? Entonces, la ortogonalidad juega un papel, pues, importante, no solamente desde el punto de vista geométrico, sino desde otras aplicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, quisiera dar algunos comentarios acerca de la perpendicularidad, por ejemplo, en R2, ¿verdad? Tal vez después hacemos algunas en R3, y de nuevo las ideas se van heredando a espacios mayores. Entonces, quisiera decir algunas palabras en R2 sobre la ortogonalidad. Ortogonalidad. Ok, entonces, algo muy interesante o importante, vamos a ver que en R2, es lo siguiente. Digamos que usted, voy a dejar aquí el plano. Yo dibujo el plano. Entonces, en el plano yo escojo una dirección. Entonces, yo voy a escoger un punto en el plano real. Esto me da una dirección, ¿verdad? Vale, otro color. Esto me da una dirección. ¿Okay? Entonces, supongamos ahora que, de nuevo, pensemos que esto fuese un mapa. Y en ese mapa, pues aquí pasa el río, o no sé, ¿verdad? Entonces, esta dirección es como la dirección del río, y entonces yo no puedo construir mi ciudad como una cuadrícula respecto del este, ¿verdad? Usualmente el hecho de que las ciudades estén acomodadas de cierta forma tienen que ver, ¿verdad? Con los puntos cardinales, de que el sol siempre pegue en la mañana en la fachada y en la noche pues sea más fresco, y ¿verdad? Todo esto que la iglesia ¿verdad? De para el este y no para el otro, y todo eso
tradición, pero bueno, usted usualmente, las ciudades, ¿verdad?, que están plasmadas en, ¿verdad?, sobre una mapa, y tienen esa orientación por alguna razón, aunque sea costumbre. Entonces, pero digamos que aquí pasa un río, y entonces yo no puedo construir mi ciudad, yo no puedo construir mi ciudad en esa orientación, pues porque aquí hay una montaña, ¿verdad?, un hueco, lo que sea. Pero a mí me gustaría seguir construyendo, ¿verdad?, cuadras, ¿verdad? Yo quisiera encontrar una dirección. ¿Cuál es la dirección que es ortogonal a la que estoy forzado a utilizar, básicamente, ¿verdad? Entonces, si yo conozco, digamos, la dirección del río, ¿verdad?, que está por cualquier punto sobre su orilla, entonces, ¿cuál sería la dirección que es ortogonal? Bueno, porque yo quiero construir de nuevo aquí las cuadras, ¿verdad? Quiero construir las cuadras, solo que ahora las cuadras no van a estar de este y norte, sino que van a llevar una orientación que va a depender de la orilla del río. Entonces, yo voy a construir toda mi ciudad torcida, pero recta, ¿verdad? Recta respecto de un marco de referencia que puede ser un objeto natural, como es un río. Entonces, si yo conozco la dirección que determina el río, ¿cómo conozco la dirección en la cual debería construir la ciudad? Entonces, en R2, esto es lo que quiero, esta es la opción que quiero dar. En R2, dada una dirección, y aquí de nuevo estoy mezclando un poco, ¿verdad?, el lenguaje, aquí, un vector, ¿verdad? Debería haber dicho un vector, ¿verdad? Esta pareja se llama un vector. Entonces, si yo doy un vector, ese vector determina una dirección, existe una única forma de completar la cuadrícula. Es decir, existe una única dirección ortogonal. Es decir, que para este dibujo solo existe una forma de poner esta flecha que me indique el nuevo punto cardinal que va a ser mi nuevo norte, porque no se llama norte, ¿verdad? Pero existe una única forma de completar este cuadriculado de forma que todas las cuadras sean cuadradas, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentro? Si ustedes conocen la dirección que determina este punto, ¿cómo conocen la dirección que determina, o la dirección que es ortogonal a esa? ¿Cómo encontramos un punto, llamémosle C, D, cuyas coordenadas, o sea, 6D, determinen una cuadrícula, o sea, una dirección que es ortogonal a la que está determinada por el río? ¿Cómo lo encuentro? Por la pendiente, ¿no? Ok, la pendiente está bien. Ok, esa es una muy buena observación. ¿Cuál pendiente? Primero que todo. La de 2 puntos de U, que sería CD. Ok, ok, sí, o sea, la idea de contemplar pendientes, pues, exploremos un poco. Si yo tengo, aquí está la cuadrícula original, ¿verdad? Pero sí, su río cruza en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esta define, no pensemos en un segmento recto, ¿verdad? El río realmente es como una recta completa, ¿verdad? Entonces, ese es el río. Yo lo que escogí en el dibujo anterior, y tal vez fue tal vez una mala escogencia, yo escogí un punto sobre la orilla, pero pude haber escogido este punto, pude haber escogido un punto más acá, o inclusive pude haber escogido un punto en la otra dirección, ¿verdad? El río, pues, tiene la dirección del río no está determinada por un solo punto de esa recta, sino que está determinado por la dirección de esta recta. Entonces, si yo escogí este punto, digamos que era en la pareja A, B, en realidad, mi compañero hizo una observación muy importante. Yo lo que debería preguntarme es cuál es la dirección de esta recta. O sea, cuál es la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Nota que pasa por el origen, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la dirección?
Yo conozco todos los puntos con conocer la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? B entre A. B entre A, correcto, ¿verdad? B entre A. ¿Ok? Entonces, noten que ahora la pregunta en términos de rectas, hice la pregunta tal vez un poco mal formulada en términos de puntos, o sea, de direcciones, ¿verdad? Direcciones. Sin embargo, mejor hubiese sido que la preguntara en términos de pendientes. Entonces, ahora la pregunta es, y lo podemos escribir esta frase en términos de pendientes. Existe una única pendiente, es decir, una única recta que pasa por el origen y es perpendicular a la dada. Entonces, bueno, Sería la opuesta, ¿verdad, profe? La de menos A entre B. ok, muy bien, ¿verdad? Es una observación que compañero casi, ¿verdad? Recordemos esto, recordemos. Y si no recordamos, pues, si no lo recordamos y porque no lo sabemos, pues lo aprendemos ahorita. Recordemos que dos rectas con pendientes, digámoslo, las pendientes, llamémoslo M1 y M2, son perpendiculares si que Si la multiplicación da -1, no. si el producto de ellas es -1. Es decir, que en este caso, la pendiente, digamos, esta sería la pendiente 1, la pendiente 2 tiene que ser, para que se cumpla lo que estoy tratando de lograr, tiene que ser menos B entre A. No, lo puse mal, disculpen. Menos A entre B. ¿Verdad? El producto tiene que dar -1, entonces el B tiene que cancelar con el B y el A tiene que cancelar con el A y tiene que sobrar un -1. Correcto, ¿verdad? Entonces, noten que, entonces mejor lo voy a decir en términos de direcciones, o sea, de pendientes. En R2, dada la pendiente de una recta, existe una única recta ortogonal. Que pasa, bueno, que pasa por el origen, ¿verdad? Que pasa por el origen. Estoy dibujando, todo lo estoy dibujando respecto de este punto de referencia, ¿verdad? Entonces, en R2, dada una dirección, la dirección básicamente es la pendiente de esa recta que determina cualquier punto sobre ella, ¿verdad? Si yo tomo aquí otro punto, pues ese punto va a determinar la misma pendiente. Entonces, dada una dirección en R2, existe una única forma de completar la cuadrícula. O sea, completar el mapa de forma que las calles y las avenidas, pues sean calles y avenidas y no, ¿verdad?, torcidas. Ok. ¿Sí? Profe, perdón, y lo era, bueno, porque para que sea ortogonal, el producto punto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Correcto. Vea que si yo escojo cualquier punto sobre esta recta, ¿cómo son los puntos de esta recta? ¿Verdad? Esta recta tiene ecuación, digamos, esta recta Y es mx más 0, ¿verdad? Entonces son de la forma m es esto, ¿verdad? Los puntos sobre esta recta son todos de la forma menos a entre b por x, ¿cierto? Así son los puntos de esta recta, no, de la roja, de esta, ¿verdad? Esta es la pendiente y por lo tanto, como pasa por el origen, sus puntos son de la forma y igual mx más 0. Entonces, en particular, un punto sobre esta recta, ¿de qué forma es? Es menos a entre b multiplicado por, la x puede ser cualquier cosa, y la y tiene que ser menos a entre x multiplicado por esa x. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un valor concreto de x, si x vale a, si x vale b, voy a escoger este valor para que la b se me cancele. Entonces, esta pareja que está aquí, ¿quién sería? La x vale b, y la y vale menos a. Entonces, si esto era el punto v, el punto V, y esto es el punto U, note que en efecto, ¿cuánto es U multiplicado por V? Y es primero con primero, me queda A por B, más segundo por segundo, creo que el 1 ya negativo, entonces me queda menos A por B, o sea que me da 0. Entonces, ve que es exactamente lo mismo. De hecho, una de las razones es para cuál definir el producto, el ángulo de la forma está inspirado en esta identidad que no hemos usado, ¿verdad? Pero sí, correcto, ¿verdad?
el ángulo es 90 si se cumple esta igualdad, que es equivalente a que este producto matricial sea 0. Es correcto. Eso es para cualquier punto, ¿verdad? Por aquí va a estar el punto 2b menos 2a. Y si usted hace el producto punto con este o con cualquier otro que esté sobre esa recta, sigue dando 0. ¿Ok? O aquí un punto este con un punto de este, el producto matricial da 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que determina es la dirección. La dirección cumple con esta propiedad independientemente del punto que usted escoja. ¿Ok? Entonces, en R2 existe, dado un elemento no cero, ¿verdad? Dado un elemento no cero, existe una única dirección que es ortogonal a ese vector, a esa dirección. ¿Cómo se encuentra? Pues, de hecho, lo podemos aplicar, lo podemos encontrar mediante el uso de la dirección que determina la recta o usando el producto punto, ¿verdad? Usando el producto punto. Además, son la misma cosa, ¿verdad? Entonces, en R2, dado una dirección, existe una única dirección que es ortogonal a la que usted escogió. ¿Qué pasa en R3? En R3, ¿qué va a pasar? Entonces, ahora pensemos que en R3 estamos, ¿verdad?, en el espacio, solo que ahora, ¿cuál sería una buena analogía? Iba a decir que estamos sobre una pendiente, ¿verdad? O sea, vamos a construir nuestra ciudad sobre una pendiente, entonces no puedo escoger como mi calle, ¿verdad?, el plano horizontal, sino que la ciudad está torcida. Vamos a ver si nos sale. Entonces, supongamos que el plano, vamos, de referencia, vamos, está sobre una montaña o lo que sea. Pero yo quiero, por algún motivo, tal vez arquitectónicamente no sea lo correcto, escribir o, vamos, construir mis edificios de nuevo para arriba, digamos, rectos respecto del plano inclinado. No sé si me explico, ¿verdad? Tal vez pensarlo en edificios sea muy tonto, ¿verdad? Porque los edificios deberían estar rectos independientemente si el piso está inclinado, pero bueno, no importa. Yo quiero construir los edificios perpendiculares a la superficie que es un plano, ¿verdad? La calle es un plano. Yo quiero construir los edificios que salgan digamos, perpendiculares al plano, aunque el plano esté torcido, ¿verdad? Ok, entonces en R3, ciertamente no existe, dado una dirección en R3, no existe una única dirección ortogonal, como el caso anterior, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean el dibujo que siempre hago de R3, ¿verdad? Que es una esquina de un cuarto, ¿verdad? En R3, los ejes forman 3 direcciones mutuamente ortogonales. Entonces, noten que ahora, dado una sola dirección, pues no va a existir una única forma de enderezar, vamos, de construir la otra, de forma perpendicular. Vamos, si yo escojo esta, existen 2 formas de cómo completar esta, digamos, esta escuadra, ¿verdad? Entonces, en R3 no va a existir una única forma de completar la escuadra, ¿verdad? Bueno, yo puedo completar la escuadra o así, o la puedo completar así, ¿verdad? Así, yo escojo, el dedo pulgar es la dirección que yo quiero. Entonces puedo escoger así, o cualquier intermedia, ¿verdad? Existen muchas formas. Entonces, en R3, si yo escojo 2 direcciones, si escogemos 2 direcciones, y de nuevo aquí estoy mezclando un poco, ¿verdad?, la terminología, debería decir 2 vectores, ¿verdad? Si yo escojo 2 vectores, eso ya me da las 2 flechas que las conecta, y estoy pensando entonces en eso como las direcciones. Vamos a ver aquí en el chat que dice. Vamos a ver, el compañero pregunta que si en n dimensiones va a existir n-1 formas de expresar la ortogonalidad.
Ok, vamos a ver, creo que la pregunta tal vez hay que mejorarla, porque no la entendí. Pero tiene un poquito claro, creo que la voy a contestar a lo que entiendo. En dimensión n, hay muchas direcciones ortogonales, es lo que intento dibujar en este caso con esta esquina del cuarto, ¿verdad? No existe una única dirección. Pero si usted fija dos direcciones, ¿verdad? Voy a intentar hacer, pensemos aquí que este es el origen, ¿verdad? Pensemos que esta es la esquina, es el origen. Profe, Si no sé usted si le puedo agregar a mi pregunta. Es que no quería sí, interrumpirlo claro, por claro, vos. dale, claro. Por ejemplo, si yo agarro la línea de la X, voy a tener tanto en Z y en Y para hacer mi ortogonalidad. Si tuviera 4 dimensiones, X, Y, Z, si yo agarrara X otra vez, tendría X, Y W para expresar ortogonalidad. Eso es lo que me refiero. No sé si siempre se cumplirá o ya cuando ya va avanzando se hace más complejo. No, pues, sí tiene sentido, solo que, no solamente tiene esa, es que, aquí en este dibujo, ve que yo podría, imagínense este dibujo, esta escuadra y rótela. Entonces, ahora le quedaría como rótela respecto de este eje, ¿verdad? Entonces ahora le va a quedar esta como viendo para acá y esta yendo para allá. Y esto sigue siendo ortogonal. Entonces, vean que no existe, dado esta dirección, no existe una única forma de completar la escuadra. Hay varias formas, es lo que estoy. Entonces, ya esto no va a ser, si este era Z antes, ya esto no va a ser otra cosa. Entonces, existen muchas formas, agarra esta recta y póngale una y ahora rótela. Entonces, todas esas siguen siendo ortogonales. Entonces, no Sí, existe. a la hora de rotar en el espacio se hace mucho, Sí, mucho exacto. más. No va a haber una única forma. Pero, nota que si usted fija dos direcciones, entonces, en este dibujo, pensemos que, este es el origen, ¿verdad? Este es el origen. Y, este me da una dirección, digamos que este sería U, y esta otra recta que está acá, como el borde de esta hoja, sea otra dirección V. Entonces, si usted escoge dos direcciones, ya esta dirección, como que le da toda esta hoja, ¿verdad? El papel que está aquí acostada, o fuera del piso. Entonces, dos direcciones en R2, en el espacio, no solamente le determinan esas dos rectas, sino básicamente todos los lugares que usted puede, a los cuales usted puede llegar caminando en esas direcciones, ¿verdad? Entonces, ahora este es como su nuevo este, y este es como su nuevo norte. No importa que estén torcidos, este ángulo puede ser cualquier cosa. Pero usted puede llegar a este punto caminando en esta dirección y luego caminando en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, dos direcciones en R3 determinan toda una hoja, todo un plano. Y ahora, esas dos direcciones sí van a determinar una única forma de completar esta escuadra. Si su hoja de papel, vamos a ver si lo hago aquí, ¿verdad? Si su hoja de papel está determinada por estas dos direcciones, ¿verdad? Entonces su hoja de papel, ahora vea que está torcida, y este ángulo puede ser cualquier cosa, no importa, eso le da una hoja como recortada, ¿verdad? Entonces, ahora su hoja de papel y tiene como esta forma, ¿verdad? Entonces, esto le determina lo que uno llama un plano, ¿verdad? Esto es como una hoja de papel, solo que no está acostada, no es el plano real que uno usualmente se refiere cuando hace la escuadra, ¿verdad? Entonces, si usted escoge dos direcciones, eso significa escoger dos puntos en R3, eso ya determina completamente esta recta, y por lo tanto todo lo que comprenden en dentro, ¿verdad? Va a existir una única forma de construir los edificios perpendiculares a ese plano, a ese mapa. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es lo que obtenemos en este ejemplo. Entonces, si usted escoge dos direcciones, voy a escogerlas, aquí están. A esta la voy a llamar U igual, bueno, creo que siempre llamo este U mejor. Voy a llamarla es A, B, C. Y esta otra dirección, es decir, escojo el punto, se va a llamar U igual C, D, E. Entonces, la pregunta es, si usted ya conoce el piso, ¿cómo escoge en qué dirección construir los edificios? De forma que sean perpendiculares a toda la hoja de papel. ¿Verdad? En particular, tiene que ser ortogonal a la dirección U y a la dirección V. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos un vector, una dirección, ¿verdad? Que sea perpendicular
a la dirección que me define este borde de la hoja y que me define este otro borde de la hoja. Entonces, voy a escribirlo aquí más cerquita. Este es V, este es V, y este otro es U. Entonces, pregunta, ¿cómo encontramos esta dirección? Voy a llamarla W, ¿verdad? Tal vez para seguir el orden de las letras. ¿Cómo encontramos la dirección W? La dirección, de nuevo, estoy abusando de la notación de cómo encuentro un elemento de R3 que sea ortogonal a los bordes de la hoja. Y nota que si es ortogonal al borde de la hoja, también es ortogonal a cualquier otro que esté dentro de la hoja, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo esta otra dirección, siempre y cuando esté metida dentro de la hoja papel, va a ser ortogonal a esa dirección. Entonces, con que sea ortogonal a estos dos, va a ser ortogonal a cualquier otro elemento que esté aquí en esta hoja. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora sí. Más o menos quedó clara la pregunta. Sí, profe. No, vea que esto en R2 no tenía sentido, porque si usted escoge dos direcciones, ya no hay ninguna que sea ortogonal a esas dos, ¿verdad? Pero si tengo 3 dimensiones, puedo escoger 2 y ver cómo completo, ¿verdad? Cómo completo, que todo salga perpendicular a la hoja que determinan esas dos direcciones. Bueno, si lo que queremos es que U sea perpendicular a W, y además queremos que V sea perpendicular a W, y esto es equivalente, voy a poner aquí como un sistema de hecho, ¿verdad? Yo ocupo que estas dos cosas se cumplan. Pero dijimos que la perpendicularidad está reflejada, se define básicamente, en términos del producto matricial. Entonces, lo que yo quiero realmente es que U, cuando lo multiplico con W, sea 0. Y que V, cuando lo multiplico con W, sea 0. ¿Verdad? Estoy simplemente traduciendo, ¿verdad? Este es el símbolo que escogimos para ortogonalidad. Pero esta es la forma en que comprobamos que dos cosas sean ortogonales, ¿verdad? Diciendo que el producto matricial entre ellos sea 0. ¿Ok? Entonces, si yo conozco quién es C, D y E, conozco quién es A, B y C, esto que está aquí es un sistema de ecuaciones en 6 incógnitas. 6, ¿verdad? 6, A, B, C, D, sí, ¿verdad? Entonces, no, perdón, yo conozco, lo dije mal, yo conozco C, D, E y conozco A, B, C. Lo que no conozco es la W. Entonces, W, pues, sí, a W, que es lo que ando buscando, lo escribo como, digo, escribo así, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? Ando buscando una tripleta de números. Como una tripleta no la conozco, la voy a escribir como X, Y, Z, ¿verdad? Son como las variables estándar para decir que usted no sabe quiénes son. Entonces, si W es igual a X, Y, Z, y yo conozco quién es U y conozco quién es V, entonces cuando hago este producto, ¿qué me va a quedar? Obtenemos, voy a escribir primero V multiplicado por W. Esto es A, B, C multiplicado por X, Y, Z. Es decir, primero con primero, me va a quedar A por X. Segundo con segundo, más B por Y. Tercero con tercero, me va a quedar C por Z. Y dijimos que ese producto tiene que dar 0. O sea que eso me tiene que dar 0. Ahora hacemos U por W, que sería D, E, F multiplicado por X, Y, Z. Entonces, primero con primero, me va a quedar D por X. Segundo con segundo, me va a quedar E por Y. Tercero con tercero, me queda F por Z. Y, de nuevo, ese producto me tiene que dar 0. O sea que la X, la Y y la Z
satisface este sistema de ecuaciones lineales. Es decir, W, que es lo que ando buscando, sus coordenadas X, Y, Z satisfacen este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Las coordenadas de W satisfacen un sistema de ecuaciones lineales 2 por 3 y más aún, ¿verdad? Ambas son 0, es un sistema lineal homogéneo. Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo con más variables que incógnitas. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de un sistema lineal homogéneo con más variables que incógnitas? No era como que una de las variables no se iba a poder despejar, que era dependiente de otras. O correcto, ¿verdad? Un sistema que yo le llamo horizontal, ¿verdad? Pensando esto en una forma, es como un rectángulo, ¿verdad? Que es más largo que alto, ¿verdad? Es un rectángulo que es más largo que alto porque tiene más variables que ecuaciones. Eso quiere decir que este sistema, no, dos cosas, tal vez primero que todo, como es homogéneo, todo sistema homogéneo siempre es consistente. Es decir, que siempre tiene solución, ¿verdad? Siempre tiene solución. Y más aún, si es rectangular, no es cuadrado, siempre tiene infinitas soluciones. ¿Estamos de acuerdo? No, un sistema en general tiene solución única, no tiene ninguna o tiene infinitas. Ahora, un sistema homogéneo nunca es inconsistente, ¿verdad? Porque nunca va a aparecer una fila como estas, porque en la parte derecha siempre hay ceros. Esos ceros nunca van a cambiar de ser ceros. Entonces, nunca es inconsistente. Entonces, siempre tiene solución. La pregunta es, ¿será única o serán infinitas? Bueno, no puede ser única. No puede ser única porque porque tengo más variables. Es decir, que yo no voy a poder llegar a la matriz de Sudoku, ¿verdad? Porque ni siquiera es cuadrada. Entonces, siempre tiene infinitas soluciones. Y como dijo el compañero, ¿verdad? Tiene soluciones infinitas que dependen de un parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted encuentre la solución, por decir algo, la Z no la va a poder despejar, va a ser parte del conjunto de solución, ¿verdad? Nos va a quedar así como que la X es Z más 1 y que la Y es menos 2Z más 3, digamos, por decir algo, ¿verdad? La Z o la X o la Y, alguna de ellas, usted no la va a poder despejar, va a formar parte de la solución. Entonces, va a depender de Z, por decir algo, en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, un sistema de ecuaciones homogéneo 2 por 3 tiene una variable más que ecuaciones. Entonces va a tener una de esas variables, no la va a poder eliminar a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana. Entonces va a formar parte de la solución. Entonces, para cualquier valor de Z que usted asigne, va a encontrar un valor de X, un valor de Y. Es decir, que tiene infinitas soluciones que dependerían de, en este ejemplo, de Z. Entonces, ese es un sistema 2 por 3 que siempre tiene infinitas soluciones que van a depender de un parámetro. Es decir, que usted siempre va a poder encontrar la solución y va a tener una forma parecida a esta. Va a depender de Z. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, sí, me siguen. Sí, profe. Entonces, vean lo que voy a hacer. Uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo ese sistema? Si tengo una variable que siempre va a sobrar.
Entonces, se me ocurre hacer lo siguiente. Digamos, tomamos una decisión, bueno, supongamos, bueno, escribir en otro color, supongamos que estamos ya sabemos qué es lo que va a pasar. Digamos, la Z, voy a hacerlo con la, bueno, hagámoslo con la Z, no importa. Supongamos que yo ya decidí que voy a escribir todas mis soluciones en términos de Z. Se suponga que vamos a despejar la X y la Y en términos de Z. Eso es una decisión que podemos cambiar, ¿verdad? Si ustedes quisieran despejar todo en términos de la X, pues también se puede hacer, o en términos de la Y también se puede hacer. Pero digamos que yo lo voy a hacer que se parezca a esto. Es decir, que la Z va a ser una variable. Vamos, digamos, yo a esta, pues bueno, cuando Z vale 1, la X vale 2 y la Y vale 1. Cuando la Z vale tanto y la X vale esto y la Y vale aquello. Entonces, voy a despejar en términos de Z y entonces, vea que esto se me convierte en un sistema de esta forma. Ahora, AX más BY, digamos que únicamente me interesa quién es la X y quién es la Y. Entonces, ¿por qué no pasamos la Z al otro lado? ¿Están conmigo? Yo quiero encontrar el valor de la X y la Y en función de la Z. Entonces, ¿por qué no pensamos en que la Z es un número, que no me importa cuánto vale, de por sí, lo voy a poder cambiar a mi gusto después, pero resuelvo el sistema únicamente en términos de las variables que yo quiero despejar, que yo decidí son la X y la Y. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo no pienso en la Z como una incógnita, sino que la pienso como una variable, digamos, como un número, que eventualmente lo puedo reemplazar por, digamos, que pensemos que este número, ya yo le di un número, yo dije, bueno, este número es Z0. ¿No? Pensemos que la Z no es una incógnita, porque no lo es. Yo la voy a poder reemplazar por cualquier valor que a mí me dé la gana. Entonces, en realidad, la Z no es una incógnita, porque no la voy a poder encontrar. Entonces, si no la voy a poder encontrar, ¿para qué la meto en el conjunto de las cosas que yo quiero encontrar, que son X y Y? Entonces, yo la X y la Y la puedo despejar en términos de la Z, que es lo que estoy intentando hacer, ¿verdad? Y ahora esto lo puedo pensar como un sistema de que tengo dos ecuaciones y únicamente dos incógnitas, porque únicamente me interesa despejar la X y la Y. ¿Están conmigo? Entonces voy a resolver este sistema, pero en términos de la X y la Y. Es decir, que estoy pensando que mis incógnitas son X y Y. La Z no es una incógnita, porque va a seguir apareciendo en la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la ventaja? Ahora la ventaja es que yo sé resolver sistemas 2x2 muy fácilmente. Entonces tengo un sistema 2x2 que puedo resolver, y de nuevo, hay muchas formas, y esta es de las pocas veces que la regla Kramer es útil. Entonces lo puedo resolver, por ejemplo, usando la regla de Kramer. ¿Quién me ayuda a recordar qué es lo que me dice la regla de Kramer para un sistema 2x2? ¿Quién sería la X, por ejemplo? Vamos a escribir las dos, ¿verdad? ¿Quién es la X y quién es la Y? ¿Quién sería la X? La regla Kramer me dice quién es la X y quién es la Y en términos de un cociente de determinantes. ¿Cierto? Era como cambiar la columna, digamos, de las zetas por la de las X para sacar Correcto. el determinante. Ok. Y después el determinante normal. Ok, entonces empecemos por el normal. Entonces, por E. el denominador de ambas sería el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces aquí me quedaría A, B, D, E,
Y en el numerador me queda lo mismo, bueno, no lo mismo, ¿verdad? Sino que tengo que reemplazar. ¿Qué tengo que reemplazar? La columna de las constantes, lo que era la columna de constantes, es todo esto, ¿verdad? Por la columna de la X. Aquí me va a quedar menos CZ menos FZ, ¿cierto? Y el resto lo dejo igual. ¿Ok? Lo mismo hago para la Z, solo quiero la Z, tengo que reemplazar la segunda columna, entonces voy a escribir determinante de la A, B, D, E, y aquí me quedaría el determinante, la primera columna queda igual, y la segunda la reemplazo por la columna de las constantes en el sistema original. Aquí me va a quedar menos CZ menos FZ. ¿Okay? Calculemos estos determinantes. Bueno, vamos a ver cómo sería. En el numerador, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en el numerador? Me va a quedar menos CZ por E, menos CZ por E, menos, y con este menos me queda un más BFZ, y en el denominador, ¿qué me queda? Bueno, lo escribimos nada más, ¿verdad? A por E menos B por D, y parecido me queda aquí abajo, ¿verdad? Hagámoslo rápidamente. A por E menos B por D, lo que cambia es el numerador, me va a quedar menos AFZ, menos por menos me queda más CZD. ¿Verdad? Creo que sí, está bien. O sea, que esto me queda. Note que tengo una Z a factor común. Me va a quedar Z. Pues quiero aquí Z entre AE menos BD que multiplica ¿a qué cosa? A. Y lo voy a escribir de esta manera. Me va a quedar menos C por E más B por F. ¿Estamos bien? Sí. O sea, esto que me quedó después de factorizar la Z, de hecho es un determinante, ¿no es cierto? Es el determinante de B, F, C, E, ¿no es cierto? Este por este me queda BF. Este por este me queda CE. Perfecto, sí, es cierto. ¿Y qué me queda para la Y? Me queda algo muy parecido. Me va a quedar Z sobre AE menos BD multiplicado por ¿quién? Cuando ustedes factorizan esta Z, que es la que estoy poniendo aquí al frente, me quedaría menos AF menos, más CD. Eso es el determinante de ¿quién? De AF CD, ¿no es cierto? A por F. Bueno, nada más que me quedó al revés el signo, ¿verdad? Aquí el AF está restando y aquí está sumando. Es decir, que lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Está bien? ¿Todos están conmigo? Sí. Sí, profe. Profes, Ahora, por menos sí. el determinante es. Aquí es por menos, ¿verdad? Porque note que Ok. este AF está restando, pero aquí está sumando, ¿verdad? Ok, Entonces de vuelta. Este está sumando, pero aquí está restando. Entonces tengo que multiplicar por menos 1. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Vamos a ver. Aquí me quedó, en resumen, me quedó que X es Z entre esta fracción multiplicado por el determinante de, vamos a copiarlo aquí, BC EF. Y la Y es parecida, ¿verdad? Es Z entre el determinante, que no voy a escribir, ahorita lo escribo, por menos el determinante, voy a poner menos aquí al frente, por menos el determinante de AC de F. Entonces, noten que el conjunto solución, como lo sabíamos que iba a pasar, así lo fue como lo decidimos, depende de Z. Depende de Z, pero vamos, esto es constante, todo lo que aparece es constante, excepto la Z, ¿verdad? Son múltiplos de Z, ¿verdad? En particular,
yo podría, bueno, yo puedo escoger un valor de z. Yo podría escoger un valor de z y decir que todas las demás soluciones son múltiplos de esa, ¿verdad? Aquí el z yo lo puedo cambiar. Es un parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo escojo z igual a 1, pues me va a quedar que x es, no sé, esto, y que y es lo otro. Si ahora yo escojo z igual a 2, y me va a quedar que x es 2 veces lo anterior, y y es 2 veces lo anterior. Si yo ahora digo que z es igual que pi, o no sé, ¿verdad? No puedo escribir. Se me perdió el lapicito. Y eso pasa cuando toco fuera del Zoom, ¿verdad? Entonces, denme un segundo, se me perdió el lápiz. Y ahora se me perdió todo el Zoom. Vamos a ver si ya puedo escribir. No. Pues chicas, se me queda mal. Ok. Mouse, lápiz. Voy a hacer lo que siempre sirve, que es dejar de compartir y volver a compartir. Y ahora tampoco puedo escribir. No sirvió esta vez. Ay, qué molesto esto. Ahí están viendo la pizarra, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Pero no puedo escribir, no hay problema. ¿Qué estorbo esto? Vamos a ver, ¿qué fue lo que hice mal? O sea, sí puedo escoger colores y eso, pero no puedo escribir. Ay, señor, vamos a ver, ya casi terminamos. Voy a volver a dejar de compartir y voy a darle a compartir de vuelta. Y otra vez no puedo escribir. Qué mal, qué mal, qué mal. Vamos a ver. Profe, Profe, si se sí. sale digamos, de donde está escribiendo, ¿no? ¿Cómo? Si se sale de la pizarra, Si la cierro, o sea, ahorita la quité, ¿verdad? ¿O no? creo que sí, es que está un toque pegado. Bueno, ahora es que ahora ya la quité, ya no sé cómo ponerlo. Ok, ahí está de vuelta, sí. Sí, Ok. ¿Qué es esto? No me deja. Digamos, yo puedo escribir con este. Profe, ¿Sí? y lo deja escribir cuando. Ahí está. No, pero es que este es el de El de Zoom. el de Zoom. Y Entonces, lo deja escribir cuando deja de compartir. eh, Si deja de ah, compartir, para voy a usted dejar, solo lo deja escribir. voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo escribir. No, si puedo, aquí sí puedo escribir, ¿verdad? No, tampoco. No hay problema. Entonces seguro tiene que hacer algo con el documento ahí de que se priorizó algo más. Sí, voy a dejar de. Ya cerré la aplicación. Voy a cerrar la aplicación. Deben un minuto. Voy a cerrar la aplicación y la vuelvo a abrir. Ok, ya la cerré. La voy a volver a abrir. Y ya que está, esa es la parte más emocionante de la clase. Yo estaba emocionadísimo. Ok, vamos a ver. Y ahora, bueno, primero que todo, voy a ver si puedo escribir sin que ustedes me vean, si puedo. Y ahora les comparto a ver si ya ustedes me ven escribir. Ok, entonces, ya, ahora sí, listo. A ver si puedo escribir. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Vamos a ver si me acuerdo. Lo que estaba diciendo es, esta solución que encontramos, pues claramente depende de Z. Pero noten que todas las soluciones son múltiplos de una misma, ¿verdad? Si ustedes escogen, por ejemplo, Z igual a 1, esto le va a dar un valor de X y un valor de Y. Si usted escoge otro valor de Z, digamos Z igual a 2, cuando sustituyen, pues le va a quedar 2 veces lo que le quedó antes para la X y 2 veces lo que quedó antes para la Y. Y así, ¿verdad? Si ustedes escogen cualquier valor de Z, la respuesta va a ser un múltiplo de la que usted ya había encontrado, ¿verdad? Entonces, esto me dice que la X y la Y son múltiplos de una constante, ¿verdad? Entonces, si son múltiplos de constante, escojamos la constante Z más apropiada, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor de Z? ¿Qué valor?
Z igual a 1 no es una buena escogencia, porque vea que aquí me va a quedar 1 entre este determinante, 1 entre este determinante. Entonces, Z igual a 1 no es la mejor escogencia, ni Z igual a 2, ¿verdad? Porque me queda un determinante. Entonces, ¿cuál sería una buena escogencia del valor particular de Z que me dé una buena solución de X y Y? Tome Z igual a ¿qué? Profe, sería el AB menos BD para que le quede un 1. Exacto, lo que me queda aquí lo que me está quedando aquí en el denominador es lo que no estoy escribiendo, pero es lo que me gustaría que no aparezca. Entonces, tome Z igual al determinante de, ¿qué sería? AB de E. Y con esta escogencia tenemos que todas las soluciones, nota que no es solución única, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos que la solución no era única, eran infinitas, pero todas las soluciones son múltiplos de la que acabo de encontrar, son múltiplos de X, Y, Z. ¿Quién es la X? La X, ¿dónde está? Ya con esto cancela y únicamente me queda este determinante. Es el determinante de BC EF. ¿Quién es la Y? Y lo mismo, ¿verdad? Este Z cancela con este determinante y me queda menos el determinante de AC de F. Y la Z es la que yo escogí. Es el determinante de A, B, D, E. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Este elemento de R3, esta tripleta de R3, es perpendicular a el vector o la dirección V, la que era ABC, y a la otra, que era D, E, F. ¿Ok? Noten que la X, la Y y la Z, pues tienen una relación íntima con la matriz que tiene el A, el B, el C, el D, el E y el F. Solo que tengo que poner aquí, no, para calcular, no, noten que para calcular el X, lo que hago es como tapar esta fila y esta columna, me queda este determinante, ¿cierto? BC, EF. ¿Cómo calculo el determinante de la posición? ¿Cómo calculo la Y? La Y es tapando esta fila y esta columna. O sea, me queda A, F, C, D. A, C, D, F. A, C, D, F. Este menos, recuerden que cuando calculamos determinantes tapando por fila 1 y columna 2, esto por la tabla sería más, menos, más, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces noten que este determinante se obtiene básicamente con el signo que debería llevar y tapando la fila y la columna. Y lo mismo para la Z. Si se tapan esa fila y esta columna, les queda A, B, D, E. A, B, D, E. Y es una forma sencilla de recordarse este cálculo que acabamos de hacer. Entonces, esto me dice que este elemento que acabamos de calcular es perpendicular a estos dos. Entonces, si quieren, hagamos un ejemplo. Si ustedes agarran, no sé, V igual a 1, 2, 3 y a U igual 4, 5, 6. Entonces veamos que si ustedes calculan estos tres determinantes, obtenemos un elemento, llamémoslo W, como hicimos en el caso anterior, que es perpendicular, es ortogonal a estos dos. Entonces, ¿cómo es que se obtenía este determinante? Lo podemos recordar fácilmente tapando filas y columnas. Entonces, para el caso, para la X, ¿cómo es? Tapo la fila y la columna de la X, ya está puesto. Me quedaría 2 por 6 menos 3 por 5. ¿Cómo encontramos la Y? Es menos, porque recuerda que en esta fórmula de la expansión de determinantes, los signos van alternando, entonces me quedaría menos. Ahora tapo, voy a tapar con
Tapo esto y hago 1 por 6. 1 por 6 menos 3 por 4. ¿Y cómo sería la Z? Ahora tapo esta columna y me quedaría 1 por 5. 1 por 5. 1 por 5 menos 2 por 4. ¿Qué es lo que me quedó? 12 menos 15 menos 3. 6 menos 12 es menos 6. Con este menos me queda un más. 5 menos 8 menos 3. Pues W, de acuerdo a este cálculo, es 3 menos 6, menos 3, 6 menos 3. Veamos que en efecto, V es perpendicular a W. ¿Cuánto es este producto matricial? La V era 1, 2, 3. Y hago el producto con menos 3, 6, menos 3. ¿Qué me queda? 1 por primero, menos 3. 2 por 6, 12, con menos 3, más 9. 3 por menos 3, menos 9, con el más 9 me queda 0. Lo mismo pasa con el U. U multiplicado por W, ¿cuánto sería? ¿Y quién era U? U era 4, 5, 6. Lo estoy multiplicando por la columna, bueno, fila, no importa. Menos 3, 6, menos 3. De forma que me va a quedar 4 por menos 3, menos 12. Menos 12. 5 por 6, más 30. 6 por menos 3, menos 18. 12 con 18, 30. Con 30, 0. Es decir, que obtuvimos un vector W que es perpendicular a ambos U y V. Esto dice que si se escoge estos dos elementos como sus direcciones, digamos, básicas que me genera un plano, ¿verdad? Me genera una hoja de papel, existe una única forma, bueno, no existe una única forma, ya vimos que existen infinitas, ¿verdad? Pero existe una dirección que es única. Cualquier otra es múltiplo de esta, ¿verdad? Vamos, existe una única recta que es perpendicular al plano que usted escogió. Noten que no es única, ¿verdad? Yo escogí una tomando un Z en particular. Y cualquier otra solución es un múltiplo de esta. Entonces, digamos que esta flecha que está acá es la que yo escogí. Y aquí está escoger el doble. Y aquí está escoger el triple. Y aquí está escoger el negativo. Y 2 veces negativo, etc. Entonces, la dirección no es única. Pero sí existe una única recta. El punto no es único, ¿verdad? El vector no es único. Lo que es único es la dirección que genera ese elemento. ¿Okay? Esto es lo que se llama, ¿verdad?, el producto cruz. El producto cruz de dos vectores U y V se denota como V cruz, es decir, con esa X. U es este vector que acabamos de construir. Este vector que acabamos de construir. Note que, bueno, no fue que lo construimos, ¿verdad? Lo encontramos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Este vector U cruz V, vamos a ver que no solamente me va a permitir, digamos, completar esta construcción que estamos haciendo, encontrar una dirección que sea perpendicular a todo un plano, sino que va a tener aplicaciones interesantes también desde el punto de vista geométrico, porque me va a permitir calcular áreas. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Ahorita en el chat les voy a poner una lectura para que hagan de forma asincrónica, en donde las propiedades geométricas del producto cruz se aplican al cálculo de áreas y volúmenes. ¿Okay? Entonces, ahorita en el chat les indico cuáles son las páginas del texto para que hagan esto como una lectura asincrónica. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con ese tema de cálculo de áreas y volúmenes, ¿ya terminaríamos para el examen o faltaría algo más?
quedaría nada más una pequeña, bueno, que queremos hacer dos cosas más, ¿verdad? Aquí queremos estudiar lo que son rectas y planos, ¿verdad? En R2 y en R3. Y faltaría nada más lo que es distancias, ¿verdad? Cómo calcular la distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta, entre una recta y una recta, ese tipo de, digamos, de análisis geométrico en términos de estos objetos, ¿verdad? De rectas y planos. Pero sí, básicamente es lo que faltaría. Sí. Ok, profe, gracias. Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Y ahorita les paso las páginas del texto que me gustaría que leyeran de forma individual. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Gracias. Hasta luego.